quienes estén en posibilidad, por favor. Experimenta este tipo de sensaciones que el muchacho empezó, pese que viene de una familia que no Listo, nos tiene habíamos quedado en la unidad 9, otras obligaciones laborales. necesariamente Vamos con la lectura, por favor. Me ayuda Francesca con la lectura. Obligaciones laborales para los empleadores. Ya, bueno, ¿sí me escuchan bien? ¿Sí? Ya. Obligaciones laborales, empleadores en Ecuador. Este módulo explica las obligaciones adicionales que deben cumplir los empleadores en Ecuador según el Código de Trabajo. Incluyen temas como pago de utilidades, fondo de reserva, registro de contratos, inspecciones laborales, seguridad ocupacional, vacaciones y sueldos adicionales. El cumplimiento de estas normativas garantiza los derechos laborales, contribuye al bienestar de los trabajadores. Ya. Perfecto. Entonces, en este módulo vamos a ver cuáles son otras obligaciones laborales. Si bien es cierto, tenemos en este módulo el objetivo de explicarles de manera detallada cuáles son estas obligaciones adicionales que deben cumplir los empleadores en Ecuador, conforme lo registra el Código de Trabajo y también la Constitución de la República del Ecuador. Ahora, estas obligaciones incluyen los pagos de utilidades, los fondos de reserva, los registros también, las actualizaciones de los contratos laborales o las adendas, las inspecciones de trabajo, seguridad y salud ocupacional, cuando gozamos de vacaciones, siempre y cuando cumplamos los términos establecidos, y también el tema de permisos, los decimos terceros y decimos cuartos, que son sueldos adicionales que vamos a ser nosotros beneficiarios del mismo. Adicional a esto, pues la correcta implementación de esta normativa va a asegurar el cumplimiento de los derechos laborales y que contribuye a un bienestar de los trabajadores. Ahora, vamos a ver rápidamente el pago de las utilidades. ¿Alguien sabe qué son las utilidades? ¿Alguien le suena qué es este término? Es el valor que le corresponde a los trabajadores por las ganancias del año de la empresa. Perfecto, son las ganancias obtenidas de una persona o una empresa después de restar todos aquellos gastos o impuestos de los ingresos como persona jurídica, ¿no? ¿Alguien sabe si es que existen diversos tipos de utilidades? ¿Existe alguna clasificación quizá? ¿Han escuchado? A ver, tenemos tres tipos de utilidades. El tipo de utilidad bruta consiste en todos aquellos ingresos por ventas de menor costo, es decir, el costo directo de cada uno de los productos de lo que se compra y de lo que se vende tiene una utilidad directamente proporcional, ¿no? También tenemos costos operativos, es decir, utilidades operativas. Estas utilidades son de forma bruta, es decir, cuanto menos gastos operativos, sueldos, arriendos, servicios, etcétera, es lo que realmente va a dejar el negocio, lo que posterior a operar le sobra. Por lo general, esta es la utilidad que nosotros receptamos. Ahora, también otra de las utilidades tenemos la utilidad neta, es la ganancia final después de pagar un impuesto u otros gastos financieros como entidades, sean empresas, sean sean emprendimientos que estén regulados mediante el RUC, mediante el RIMPE, anteriormente llamado RIMPE. Entonces, estas son las que reparten en dividendos o se reinvierten, ¿sí? Ahora, en el contexto del derecho laboral en Ecuador, las utilidades laborales son particularmente el 14% de las ganancias netas. Este 14% de las ganancias netas de una empresa se reparten entre todos los trabajadores. Este es un promedio, ¿no? Entre 14 y 15% de utilidades. El diez No me por tira más. ciento se reparte entre todos según los días
de los trabajados, según los días trabajados. Y el Listo, 5% se la voy a reparte decir. según el número de cargas familiares dependiendo. Es decir, la normativa aplicable en el Código de Trabajo en Ecuador establece que las empresas están obligadas a repartir en total el 15% de utilidades netas, 14-15%, entre los trabajadores, siempre que la empresa haya obtenido ganancias. Este reparto se realiza anualmente y debe hacerse dentro de los 15 primeros días del mes de abril de cada año. Ahora, el pago de las utilidades, más allá de ser un beneficio personal, es un derecho. Este derecho está amparado por el Código de Trabajo y se basa en el principio de justicia económica para todos aquellos trabajadores que están siendo asegurados que reciban la parte proporcional que directamente les corresponde a las ganancias de la empresa. El reparto se realiza conforme a las utilidades netas, como lo habíamos mencionado, de esta compañía y no se considera un salario. Es decir, es un valor adicional al salario que yo voy a percibir en el mes de abril. Sino es una participación de las ganancias de la empresa. El cálculo se basa en el tiempo trabajado por un empleado durante el año fiscal. El año fiscal consiste del 1 de enero del 2025 al 31 de diciembre del 2025, ¿sí? Es decir, 365 días contados. Por favor, la persona que está con el micrófono encendido me ayuda apagándolo. Vamos a poner un ejemplo. Si una empresa obtiene una ganancia neta de $100,000, el 15%, es decir, $15,000, se va a distribuir entre todos los empleados según el tiempo trabajado. Ahora, si un trabajador laboró durante todo el año, recibirá una parte proporcional de este monto. Es decir, dependiendo del número de trabajadores, se repartirá una parte proporcional de estos $15,000 de utilidades. ¿Sí? ¿Alguien ha escuchado qué son los fondos de reserva? ¿Le suena a alguien? ¿En qué consisten los fondos de reserva? ¿Para qué sirven los fondos de reserva? ¿Nadie? Miriam, a lo mejor, ¿los fondos de reserva le suena? Buenas noches, Miss. Sí, bueno, nos sirven, pueden ser acumulados o los podemos cobrar de manera mensual. En el caso de ser acumulados, nos sirven como garantía para realizar un préstamo en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y tengo entendido que es un porcentaje de nuestro sueldo que ahorramos de manera, puede decir, obligatoria, que se descuenta mensualmente. Ok. Oh, perdón, antes de dividirnos en grupos, no sé, Verita, si es que tal vez ahorita podemos hoy escuchar el número especial de Romina. No sé si me logran escuchar bien, chicos. Tengo una interferencia. Por No, favor, las personas que no están... se escucha. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, Ya, perfecto. A ver, regálenme un segundo. Perfecto, ahí está mejor. ¿Ahí me escuchan, chicos? sí, profe. Ya, perfecto. A ver, los fondos de reserva. Los fondos de reserva son beneficios económicos que equivalen a un porcentaje. ¿Cuál es este porcentaje y en base a qué se calcula? Se calcula el 8% del sueldo mensual de un trabajador. ¿Cuál es la finalidad de esto? Esto crea un colchón de recursos para fomentar un ahorro y brindar una seguridad financiera futura a todos aquellos trabajadores, empleados o funcionarios públicos. Este beneficio es de carácter obligatorio y estos están regulados por el Código de Trabajo en Ecuador y también reconocidos en la Constitución de la República, puesto que son derechos que nos pertenecen como trabajadores. Ahora,
¿cuáles son las personas o quiénes tienen derecho a recibir estos fondos de reserva? Los fondos de reserva beneficiarios, aquellos trabajadores en relación de dependencia bajo un contrato indefinido. Es decir, con una jornada completa o con una jornada parcial. Los trabajadores del hogar también tienen derecho a estos fondos de reserva porque ellos realizan ellos realizan actividades de forma permanente y si es que se registrara su condición de trabajadores del hogar, pues ellos también son beneficiarios a este fondo de reserva. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los funcionarios públicos? Los funcionarios públicos no reciben fondos de reserva ya que tienen un régimen distinto, pero sí tienen un colchón económico de recurso futuro que ya hablaremos de aquello, ¿sí? Ahora, ¿cuándo se empieza a recibir estos fondos de reserva? Estos fondos de reserva se empiezan a generar a partir del 13º mes de trabajo continuo, es decir, pasado el año de un contrato de trabajo, al primer mes del segundo año nosotros empezamos a recibir estos fondos de reserva y es tanto de la empresa o de la institución a la que yo formo parte. Ahora, los primeros 12 meses de los fondos de reserva no se generan fondo alguno porque no han cumplido su plazo establecido. En el mes número 13 se empieza a acumular el 8% del mensual. Ahora ustedes se preguntarán, ¿pero este 8% me descuentan? ¿Vamos a mitades con el empleador? ¿O de qué forma funciona? El trabajador puede acogerse a dos opciones. La primera opción es el pago mensual en efectivo. El empleador, en este caso, entrega el 8% junto con el sueldo mensual al trabajador y ellos están en la libertad de hacer uso inmediato por parte de los trabajadores o, en este caso, seguir manteniéndolo en reserva. El mantenerse en reserva es la opción, la segunda opción, es decir, la acumulación en el IES. El 8% es el depositado por el empleador cada mes en la cuenta individual del trabajador, pero no en su cuenta personal, sino en la cuenta del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Al momento que nosotros recibimos este recurso, ese dinero va generando interés. Y este interés puede ser retirado después de un cierto tiempo de haber finalizado la relación laboral con cualquiera de las instituciones. Tenemos una inquietud. Buenas noches, una pregunta. En este caso, como el mío, que yo ingresé a trabajar el mes de junio y tuve el accidente el 18 de junio, prácticamente estoy en reposo. Médico, ¿qué porcentaje me toca de las utilidades en este caso? Las utilidades nosotros tendríamos que recibir, o sea, que hacer el cálculo en este sentido cuando nosotros cumplamos al menos el año de haber prestado servicio en la institución. Caso contrario, todavía no gozamos de aquello porque no cumplimos el año fiscal correspondiente. Es decir, en el mes de junio inició, me invento, el 1 de junio, recibirá quizá un proporcional de días nada más y usted está con reposo médico al 18 de junio. Y como está en su primer año, todavía no le compete el tema de utilidades. Dice, tengo mucha dificultad para oírla. Mil disculpas, yo veré la grabación y realizaré las tareas. Sandra Benalcázar. A ver, continuamos. Hablábamos de la acumulación en el IES, ¿no? Estos pueden ser retirados después de cierto tiempo al finalizar la relación laboral. Ahora, ¿qué es lo que debe hacer el trabajador? El trabajador tiene la obligación de realizar ciertas acciones, como por ejemplo, al cumplir un año laboral, el trabajador debe presentar una solicitud escrita al empleador indicando que quiere recibir los fondos mensualmente en el rol de pagos, en este caso que se detallen o que se deposite en la cuenta acumulada del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en beneficio de lo personal. Esta fórmula o esta acción se llama el aviso de opción de la entrega de los fondos de reserva. Y al momento de constituir una recepción de los fondos de reserva, estos deben ser firmados por el trabajador. Ahora,
Ustedes van a decir, ¿y cómo consulto o cómo sé si es que realmente me están pagando o cómo se deposita? El empleador cada mes debe registrar y pagar mensualmente los aportes en la plataforma del IES. Y ustedes pueden hacer esta consulta de que si es que se realizó o no el pago cuando tienen acumulados pasado el año de prestación de servicio en la página oficial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social cuando ingresamos con nuestro usuario y contraseña. Ahora, ¿de qué forma podemos proceder a retirar los fondos acumulados en el IES? Hay tres opciones. Al finalizar la relación laboral, en cualquier momento para garantizar créditos en el IES, es decir, préstamos quirografarios o prendarios, esto es una garantía, ¿no? Para nosotros poder tener una acción crediticia en el IES. Y posterior a los 3 años de acumulación continua, ¿sí? Entonces, posterior a los 3 años de acumulación continua, podemos realizar este retiro de los fondos acumulados, ¿no? Ahora, datos importantes de los fondos de reserva. El empleador, perdón, no puede negarse a pagar este beneficio una vez cumplido el tiempo. Si no lo paga, esto acarrea una infracción laboral y puede ser sancionado por el Ministerio de Relaciones Laborales. Ahora, los fondos de reserva no son condiciones de reemplazo para las utilidades ni décimos terceros ni décimos cuartos. Ojito con lo que nosotros firmamos al momento de recetar el rol de pagos. El rol de pagos tiene una función particular que es poner en conocimiento qué es lo que nosotros estamos recibiendo al mes de nuestras compensaciones económicas. En el rol de pagos se debe reconocer sueldos, debe reconocerse el pago de mi seguridad social, debe reconocerse horas extras, horas suplementarias y horas nocturnas en el caso que nosotros hayamos sido beneficiarios de aquello, ¿no? Y si es que nos están pagando las vacaciones, las vacaciones. Y adicional a eso, si nos están cancelando los fondos de reserva una vez cumplido nuestro primer año, debe detallarse en el rol. No puedo firmar algo que no estoy recibiendo. He escuchado últimamente que están manifestando que les están presionando a que firmen el rol de pagos en aceptación a sus beneficios, detallando que se han cumplido, por ejemplo, el tema de los fondos de reserva con las horas extras y en realidad a su cuenta les depositan una cantidad menor. Eso debemos tener mucho cuidado porque estamos aceptando algo que en realidad no está ocurriendo. Ahora, ¿bajo qué cobijo nosotros reconocemos legalmente los fondos de reserva? El artículo 358 del Código de Trabajo en Ecuador establece que todos aquellos empleadores deben depositar el 8.33% del salario mensual de cada trabajador en el fondo de reserva. Este tiene la finalidad de ser entregado al trabajador cuando finalice la relación laboral o cuando aquel trabajador que requiera lo solicite. Este fondo de reserva se puede disponer, ojo, anualmente o en caso de haber terminado la relación contractual. Esta herramienta de ahorro que protege al trabajador, especialmente en situaciones de desempleo o necesidad, el empleador tiene la obligación de realizar el depósito en una cuenta individual del trabajador. El fondo se genera como un ahorro y este ahorro no tiene un costo adicional para el trabajador. Este ahorro es de la empresa en beneficio o en compensación de su año de lealtad dentro de la institución. Por lo tanto, es un porcentaje de sueldo beneficiario al trabajador. Vamos a hacerlo práctico. Un trabajador tiene el salario a percibir de $1,000 mensuales. El empleador debe depositar el 8.33%, sería el $83 con 30 a 35 centavos mensuales. 83 dólares 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 con 30 a 35
en sus fondos de reserva. Este monto se acumula hasta que el trabajador decida retirarlo o terminar su relación laboral. Ojo, el registro y la actualización de todos aquellos valores, nosotros lo podemos ir percibiendo en las páginas oficiales del IES, ¿no? Entonces, cuando nosotros realizamos otro tipo de actividades pasando de los fondos de reserva, vamos a hablar sobre la actualización de los contratos laborales o la adenda que anteriormente lo mencionábamos. Zaida, por favor, me ayuda con la lectura. Registro y actualización de contratos laborales. Normativa. El artículo 47 exige registrar contratos y actualizaciones en el Sistema Único del Trabajador, SUT, del Ministerio de Trabajo. Importancia. Garantiza formalidad y transparencia en relación laboral, permitiendo control estatal de derechos. Se informan los del, ¿cómo se llama? Del Lowell. Regáleme un ratito, Zaida, por favor. Hacemos en L. Ejemplo, si un trabajador cambia de puesto o salario, el contrato debe actualizarse y registrarse en el SUT. Vamos nuevamente con la importancia, por favor. Justo estaban hablando y no se escuchó bien. Ya. La importancia. Garantiza formalidad y transparencia en la relación laboral, permitiendo control estatal de derechos. Perfecto. A ver, en el registro y la actualización de contratos laborales, ¿son esenciales para qué? Para asegurar la transparencia y el cumplimiento de las normas laborales. El artículo 47 nos habla sobre el Código de Trabajo en el Ecuador, que establece los contratos laborales que deben ser registrados específicamente en el Sistema Único de Trabajo, es decir, en el SUD, dentro del Ministerio de Relaciones Laborales. Ahora, los empleadores deben registrar tanto los contratos nuevos como todas aquellas actualizaciones de los existentes y se debe proporcionar una copia del contrato de trabajo actualizado al trabajador. Ojo, estas copias de los contratos que estamos hablando deben ser firmadas por las dos partes, ¿sí? Ahora, el registro de contratos laborales garantiza que la relación laboral sea formal y transparente. Estos registros son obligatorios para una validación de cualquier relación laboral que tiene la finalidad de permitir al Estado llevar un control adecuado sobre todos aquellos derechos laborales. La actualización del contrato puede ser necesaria en caso de cambios significativos. Por ejemplo, los cambios significativos corresponden a cambiar la actividad laboral, cambiar el salario específico, los cambios de puesto o cualquier otra modificación que afecte las condiciones del trabajo. Puede ser un cambio necesario, podría ser el horario de trabajo, ¿sí? Ahora, si un trabajador es promovido o cambia de puesto dentro del establecimiento laboral, deben actualizar este contrato y registrar este cambio en el SUD para asegurar que el nuevo puesto de trabajo sea debidamente registrado. Porque al variar nosotros nuestras actividades laborales, se cambia también quizá nuestro salario, quizá nuestro horario y este también debe ser notificado en el Sistema Único del Trabajador. Ahora, ¿qué es lo que pasa con todas aquellas personas que realizan inspecciones de trabajo? Es decir, las inspecciones laborales sí son necesarias y son fundamentales con la finalidad de verificar el cumplimiento de las normativas laborales que sean aplicadas en la empresa.
Esto tiene el fin de proteger todos los derechos de los trabajadores para que así no sean vulnerados en ninguna condición. ¿Quiénes realizan estas inspecciones? Valga la redundancia, los inspectores laborales. Estos inspectores laborales buscan proteger los derechos de los trabajadores con la finalidad de que exista un cumplimiento. Y en el caso de detectar este incumplimiento, ellos tienen la obligación de emitir una notificación preventiva. Esta notificación preventiva les hará un llamado de atención a estas instituciones o a estas empresas que no cumplan sus actividades como corresponde, es decir, que no vulneren los derechos bajo ningún concepto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando se perfecciona estas condiciones de vulneración de derechos? Se puede seguir un proceso administrativo dentro del sistema, dentro del Ministerio de Relaciones Laborales, y el Ministerio de Relaciones Laborales lo que llamará es a una audiencia para los elementos de cargo y de descargo, es decir, para presentar todas aquellas normativas que existan y en las cuales se estén incurriendo o incumpliendo, con la única finalidad de establecer una sanción para que no se pueda volver a repetir aquello. Estas sanciones acarrean desde valores pecuniarios, es decir, desde costos, desde multas, hasta imposibilidades de realizar alguna actividad laboral en particular, dependiendo las sanciones. Ahora, vamos a considerar aquello. Si un trabajador está promovido, quizás se hizo alguna modificación dentro de su contrato laboral y no está validado y no está registrado, sino únicamente está elevado el nuevo contrato, el artículo 602 del Código de Trabajo nos establece que a todos aquellos inspectores de trabajo tienen la facultad de ingresar a las empresas en cualquier momento durante el horario laboral para que puedan verificar el cumplimiento de las normativas laborales. Los empleadores deberán permitir el acceso de los inspectores a las instalaciones sin ninguna restricción. Ahora, las inspecciones laborales son realizadas por únicamente los funcionarios del Ministerio de Relaciones Laborales y quienes evalúan el cumplimiento de condiciones de seguridad ocupacional, de salarios y de contratos. Estas obligaciones las habíamos reconocido al inicio. Y también hay otra parte medular o importante que habla sobre la falta de cooperación de las inspecciones. ¿Qué es lo que pasa o qué pasaría? ¿Alguien me puede poner un ejemplo? Si es que yo me niego a permitir de que puedan ingresar al espacio laboral, al espacio empresarial. Miriam. Puede ser una multa porque está impidiendo que el funcionario público desarrolle su actividad. ¿Alguien más? ¿Qué más creen que pueda ocurrir? Francesca. No se me ocurre nada más. Yo también pensaba en una multa porque no creo que puedan entrar a la fuerza. A ver, la falta de cooperación de las inspecciones pueden acarrear sanciones al empleador. El inspector puede realizar una visita a la empresa y la empresa, para que puedan realizar estas revisiones, y si los empleados tienen condiciones de trabajo óptimas y seguras, pues ellos no tendrán ningún inconveniente. Ahora, si es que no existe esta falta de cooperación, pueden acarrear sanciones administrativas, como incluso pueden suspender sus funciones o, en este caso, una multa correspondiente, como ustedes lo habían mencionado. Existen dos tipos de sanciones, las administrativas y las pecuniarias. Las pecuniarias son las multas y las administrativas, quizá el poderles suspender sus actividades hasta cuando puedan justificar las acciones por las que están siendo sancionados, posiblemente sancionados. Ahora, ¿qué se les viene a la mente o alguien conoce qué es la seguridad ocupacional? La,
bueno, puede sonar redundante, pero es la seguridad que las empresas le deben de brindar a sus trabajadores indiferentemente en qué área desempeñen sus funciones. Por ejemplo, si alguien trabaja en bodega, debe contener eh, cascos, esos protectores de lumbar, o con el simple hecho que trabaje en oficina o silla ergonómica, o el personal de mantenimiento, tener las herramientas para que de señalética, en la cual se indique el piso mojado o precaución, contar con los extintores vigentes, que las salidas de emergencia estén funcionando, que se hagan, digamos, simulacros de manera periódica, o sea, todo aquello que acarrea la seguridad del empleado. Perfecto, súper bien, Miriam. A ver, la seguridad ocupacional engloba un conjunto de medidas, de normas y de procedimientos que se aplican en los lugares de trabajo. Como lo decía Miriam, para prevenir accidentes, enfermedades laborales y proteger todas aquellas condiciones que nos acarrean nuestra integridad física, mental, emocional y psicológica, y también la social, con la finalidad de, ¿o qué es lo que busca la seguridad ocupacional? Busca proteger la vida y la salud del trabajo. Recuerden que el derecho a la vida y a la salud es particularmente derechos que nacen con el ser humano, que son inherentes de él mismo, y buscan prevenir aquellos riesgos laborales como caídas, quizá las personas quienes trabajan en el sector gastronómico pueden ser quemaduras, intoxicaciones, de ser el caso, o lesiones musculares que puedan acarrear condiciones como por ejemplo el estrés, la ansiedad, la depresión, la codependencia, la ansiedad por tanta presión laboral. Entonces, para prevenir todas estas patologías o enfermedades que no solo abarcan estas particularidades, sino que se pueden ampliar con muchas más condiciones patológicas notorias, como por ejemplo, no la consideran a diario aquella condición patológica en la que nosotros estamos ingiriendo alimentos a destiempo, y el ingerir nosotros alimentos a destiempo implican que podamos tener alguna condición gastroenterológica de déficit, es decir, que nosotros tengamos gastritis, que tengamos incluso el tema del Helicobacter y demás. Esto también aplica dentro de la seguridad y salud ocupacional. Chicos, regálenme solo un minuto, por favor. Entonces, decíamos que todo aquello que se busca prevenir es para garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable. Ahora, para poder cumplir con la normativa legal vigente dentro de la seguridad ocupacional, debemos identificar cuáles son estos elementos clave de la seguridad. Por ejemplo, la identificación de los riesgos laborales. ¿De qué forma la podemos analizar? Analizamos las condiciones del lugar de trabajo para detectar posibles peligros, sean físicos, químicos, ergonómicos, psicosociales, entre otros. Prevenimos también accidentes, la implementación de medidas preventivas como la señalización, el uso de equipos de protección, mantenimiento de maquinaria, entre otros. Los protocolos y las normas. Cada empresa necesita portar un reglamento interno de seguridad y de salud en el trabajo.
y este reglamento debe ser socializado, debe cumplir con las normas nacionales e internacionales, con las del Ministerio de Trabajo y también con las normas ISO. Las mínimas normas ISO, las 4500, 4501. El capacitar al personal implica de forma permanente y recurrente. Si instruyen a todos los trabajadores sobre las buenas prácticas de salud o de seguridad ocupacional, el uso de equipos de protección, el uso de equipos de primeros auxilios. Recuerden que primeros auxilios no solo es manejar equipos, sino es asistir al entorno laboral que se encuentre en condición de riesgo de forma óptima y correcta. Ahora, sugerencia. Cuando nosotros tenemos una persona quien requiera un masaje de RCP, lo que nosotros menos debemos de hacer es intentar hacerlo por intentar ayudar y que no conozcamos bien el proceso. Lo mejor que podemos hacer es no entorpecer estos procesos, sino más bien dejarlo a una persona quien conozca o sepa cómo realizarlo, ¿sí? Y también identificar cuáles son los planes de emergencia en ciertas condiciones. Por ejemplo, personas quienes se encuentran viviendo o en este caso trabajando en sectores donde que sea un riesgo de inundaciones, personas quienes vivan en un lugar donde que su estructura sea bastante inestable, personas quienes se encuentren laborando en espacios físicos eh, previos que hayan sido socavones, necesitan planes de contingencia o planes de emergencia en el caso de que vuelva a existir este tipo de desastres naturales que nos generen inseguridad a cada uno de nosotros. Adicional a esto, es necesario identificar la vigilancia médica. Esta vigilancia médica busca realizar chequeos periódicos a los trabajadores que se encuentren expuestos en riesgo. Pregunta, Zaida, ¿cuáles son los trabajadores que se encuentran expuestos o en riesgo? Profe, ¿me puede repetir, porfa, la pregunta? ¿Cuáles creen que son los trabajadores que se encuentran expuestos o en riesgo? Yo creo que los trabajadores que de pronto, bueno, trabajan en sectores donde se utilizan temas de químicos, ellos, trabajadores de obras, ¿qué tipo de trabajadores? Pueden ser aquellos, es correcto. En ¿Qué el otro sector tipo de de la salud, trabajadores? también, en el sector de salud, a veces por las enfermedades, tal vez. Ok. Miriam, ¿qué otros trabajadores pueden ser los que se encuentren en riesgo? Yo me atrevería a decir que todos nos encontramos en riesgo. La diferencia es que puede ser, como dice Zaida, en el área de la salud puede ser en riesgos biológicos, químicos, pero en el área, digamos, administrativa pueden ser riesgos ergonómicos, riesgos físicos, alguien que trabaje en cualquier área, y también riesgos psicológicos, riesgos de seguridad. Pienso que todos estamos Correcto. expuestos a un riesgo, solo que es distinto el tipo. Correcto, súper bien. Todos los trabajadores tenemos nuestro índice de riesgo laboral en nuestros espacios, puesto que quizá no todos nos mantenemos en una actividad permanente, quizá y no todos estamos en unas instalaciones adecuadas. El no encontrarnos en instalaciones adecuadas nos genera un riesgo sumamente alto, indistintamente de la condición en la que nosotros nos encontremos. Nuestras actividades laborales pueden ser variables, pero siempre debemos generar espacios de seguridad dependiendo de nuestras actividades que han sido delegadas para nosotros poderlas realizar en el diario vivir en nuestro entorno de trabajo. Por ejemplo, ejemplos de accidentes dentro de los espacios laborales. ¿Y qué debemos hacer para prevenir? ¿Qué acciones debemos hacer? Por ejemplo, yo tengo una constructora y en esta constructora nos dedicamos al fundir losas para edificios rascacielos.
Lo mínimo que voy a necesitar siendo ingeniero, siendo arquitecto, siendo una persona que se dedica al tema de la construcción, albañiles, asistentes, obreros, jornaleros y demás, es motivarles al uso y obligarles a que porten los cascos de seguridad, a que utilicen los guantes y las botas de obra de construcción. Instalar, yo qué sé, extintores o salidas de emergencia señaladas o señalizadas, perdón, en nuestros espacios de trabajo. ¿Han visto las salidas de emergencia que existen en los edificios? Esas deben existir en todo lado porque em, nadie está exento de cualquier riesgo que podamos evidenciar o que podamos sufrir. Los extintores son elementos fundamentales que debemos tener en nuestro espacio laboral. Estos elementos son recurrentes y necesarios porque los extintores, más allá de ser una herramienta sumamente importante, deben estar en condiciones óptimas siempre, porque los extintores tienen fecha de caducidad y su componente químico que se encuentra dentro de los envases tienen un tiempo de vigencia que posterior al tiempo de vigencia ya no tienen el mismo efecto para poder aplacar un incendio que se pueda generar. Ahora, hay otros factores que no son muy reconocidos o llamativos, pero que sí necesitan ser tomados en cuenta. El control del ruido y la ventilación en las fábricas, y no solo en las fábricas, sino en aquellos en aquellas microempresas, en aquellas empresas que se dedican a la confección masiva quizá de ropa, el uso continuo de las máquinas genera un ruido y este ruido puede alterar nuestra condición auditiva. Esto debe ser controlado, el mantenernos en un espacio cerrado donde que yo estoy tratando quizá textil, estoy confeccionando jeans, pantalones jean y tengo que tinturarlos, necesitan ventilación más allá de para poder secarlo, para que mi condición respiratoria sea óptima y que no me intoxique con estos gases que pueden emanar de forma fuerte. Ahora, ¿qué es lo que ocurre normalmente en aquellas personas que trabajan frente a un escritorio? La condición ergonómica en oficinas, sillas, monitores, personas quienes están en cajas, en entidades crediticias financieras, personas quienes trabajan, por ejemplo, en universidades, están siempre en una condición de estar dentro de oficina y al estar dentro de oficina están quizá en una silla, en un escritorio, frente a un monitor y tenemos no solo afecciones ergonómicas, sino también tenemos afecciones visuales, porque nosotros estamos acostumbrados a no estar con lentes, que no tengamos este cuidado responsable de nuestra visión, sino más bien que sea común, que no sea quizá algo de lo que debamos prestarle mucha atención, porque no sentimos esta afectación directa, pero con el pasar del tiempo el desgaste visual es notorio. Entonces, esto también debemos cuidarlo y también la condición ergonómica de nuestra postura. Ahora, pregunto yo, ¿cómo prevenimos el estrés laboral? Francesca, ¿alguna idea? Se puede ser organizando tiempos, haciendo pausas activas, haciendo un itinerario de tareas por hacer. Ok, ¿alguna otra opción? Anaí, Yo ¿cómo creo que prevengo el estrés sería, laboral? yo creo que sería promoviendo o poner como más accesibles canales para el acoso laboral. Creería que es como lo que más afecta en el ámbito laboral, el que tus compañeros o tu jefe inmediato tenga conductas que se encuentren dentro del acoso laboral. Creo que lo que será lo más beneficioso, incluso más que las pausas activas, porque al final del día es lo que más te cansa.
y el que ya no quieras ni ir a trabajar. Ok, sí, puede ser. A ver, la prevención del estrés laboral parte de una desconexión de nuestro patrón cerebral que se encuentra sumamente presionado por actividades repetitivas y monótonas que lo estamos haciendo. ¿Cómo podemos desconectar aquello? Pausas activas. Las pausas activas implican hidratación, implican levantarse, moverse al menos 10 minutos y estos 10 minutos ocuparlos de forma correcta e idónea. ¿Cómo lo ocupamos de forma correcta e idónea? Haciendo alguna actividad, quizá estirándonos un poco. Hay pausas activas, incluso grupales, que son de 30 minutos que dedican a hacer un poco de estiramientos, un poco de motricidad. Y esto ayuda a que nuestro cerebro se despeje un poco de la presión laboral. Ahora, la sobrecarga de estrés laboral tiene una consecuencia. Esta consecuencia puede ser generada a título personal, es decir, por nuestro índice de interés o de dedicación a un espacio, o puede ser generada por una tercera persona. Al ser generada por una tercera persona, no se puede considerar estrés laboral, sino se va a considerar un acoso laboral. El acoso laboral anteriormente lo habíamos mencionado y habíamos hablado un poco de ello, pero el acoso laboral está conocido como moving. El moving se refiere al comportamiento reiterado, fastidioso, hostil de una persona o un grupo de personas que ejercen sobre un trabajador o un grupo de trabajadores en nuestro espacio de trabajo con el fin de molestarle, de hostigarle, de humillarle, de quitarle el valor como persona, de intimidarlo o de aislarlo. Y este afecta a su salud física, emocional, y su desempeño en su espacio de trabajo va a ser bastante variable. Entonces, al encontrarse variable, hace que perdamos la estabilidad y la condición laboral de concentración de inmediato. Hay ciertas características de acoso laboral que las vamos a ver después de nuestro receso. Chicos, tenemos 10 minutos para descansar un momentito y estirarnos. Vamos a nuestra pausa activa, ¿sí? Nos vemos en 10 minutos. Chicos, retornamos. Habíamos estado conversando sobre em, el tema del acoso laboral, el tema de cuáles son las particularidades, y ahora vamos a ver cuáles son las características del tema del acoso laboral. Entonces, al momento que nosotros hablamos de acoso laboral, vamos a conocer cuáles son estas conductas o cuáles son estas características que lo había mencionado, y es el sentir condiciones de desequilibrio de poder. ¿A qué llamamos desequilibrio de poder? Generalmente viene de un superior, y este superior tiene resistencia o tiene miedo a que también pueda venir un compañero y pueda abordar su espacio, quizá por capacidad, quizá por eh, condición intelectual o por haber generado alguna innovación en en estos espacios, ¿no? Entonces, el desequilibrio de poder generalmente viene de un superior, pero también puede venir de un compañero. Es decir, existe una condición piramidal y también horizontal. Al existir una condición piramidal, hablamos generalmente de nuestro inmediato superior que tenga este sobreabuso de poder hacia nosotros. Y el horizontal que puede tener un cierto celo profesional y que esto le motive a tener condiciones no correctas y que vayan en contra de nuestro bienestar. Ahora, todas estas situaciones de conductas repetitivas que no se tratan
no solo en un conflicto puntual, sino en varios y constantes, afectan emocionalmente a un funcionario, a un trabajador o a un profesional. Y este puede causar ansiedad, estrés, bajo rendimiento o incluso pueden generar o motivar a una renuncia de trabajo. Les cuento un caso particular que llegó a mi despacho. Hubo una denuncia ante una empresa telefónica aquí en la ciudad de Riobamba y esto generó una inconformidad a sus familiares porque la persona quien denuncia este acoso laboral que generó una condición de ansiedad, un cuadro de ansiedad y de depresión crónica, motivó a que este trabajador, por sentirse en esta condición súper vulnerable, no tenga sus 5 sentidos controlados y lo que hizo fue desorientarle a tomar acciones que atenten contra su integridad. ¿Qué fue lo que pasó? Existe un puente de paso peatonal que está frente al terminal terrestre aquí en la ciudad y este señor se encontraba laborando en una agencia que estaba cerca a este paso peatonal. Entonces, nuevamente recibe presión social con relación a descreditarle, con relación a humillarle, a desvalorizarlo, a infravalorarlo. Y lo que hace es totalmente desorientarse psicológicamente, pierde sus sentidos y el señor cuando reacciona estaba en el puente intentando saltar hacia el precipicio. Entonces, lograron identificar la Policía Nacional esta particularidad porque a Dios gracias había un UPC junto al terminal y que pudieron visualizarlo y tuvieron esta alerta y previnieron de que no ocurra estas cosas. Entonces iniciamos acciones legales, dentro de ellas una acción de protección, en la cual dábamos a conocer estas particularidades, pero también se denunció el acoso laboral a un grupo sólido de carácter administrativo que se encontraba teniendo este tipo de conductas hostiles en contra del señor. Y él tuvo un beneficio de una reparación integral y psicológica. Adicional, logramos cambiarle de espacio laboral y obviamente alejarlo de las personas quienes tuvieron conductas no coherentes y que afectaron totalmente a su integridad. Pero claro, esto fue un proceso bastante eh, largo y aparte de eso muy riguroso en el que tuvimos que afrontarlo con responsabilidad esta defensa técnica, pero esto nos hace caer en cuenta que la presión social por desvalorizar a una persona y por humillarla hace que se generen conductas sumamente notorias de acosos laborales. Y estos acosos laborales también tienen ciertas particularidades. Por ejemplo, si es que a mí solo me gritan, me insultan, son condiciones de acoso laboral verbal. Humillaciones delante de unos y de otros también constituye un acoso laboral verbal. Ahora, acosos laborales psicológicos. Escucho ejemplos. Zaida, un ejemplo de acoso laboral psicológico. De pronto que em, te pongan sobrenombres. Ok, sí, Ujú, puede puede ser. ser. Otro ejemplo, Anaí. Manipulación, por ejemplo, que hable a tus espaldas de tus amigos y después se haga el loco y ante tu jefe tú eres la mala. O sea, manipula al resto, a las personas que están a tu alrededor para hacerte quedar mal a ti y como que tú estás haciendo las cosas de manera equivocada. Ok, ese es otro tipo de acoso laboral. Lo que dice Anaí es lo que frecuentemente ocurre, de hecho, y es el laboral indirecto. Es decir, recibir descréditos de un compañero cuando estamos delante de un inmediato superior y hacerlo responsable a aquel compañero que le están presionando, ¿no? Que le están quitando su valor como profesional y que en efecto realmente no tiene la culpa él, sino el que está hablando. Entonces, este es el laboral indirecto. Otro de los ejemplos de laboral indirecto es el recibir amenazas de despido,
el cambio injustificado de horarios, el cambio de puestos injustificados, ese tipo de condiciones también son laborales indirectas. Pero yo elevo la misma pregunta. Vamos con Diego. Diego, ¿me puede decir un ejemplo de acoso laboral psicológico? Sí, buenas noches. Puedo decir algunos. Eh, la humillación, que te griten en tu área de trabajo, Ese es eh, verbal, pero es psicológico. pero la Porque acción es verbal. bueno, es que no termino. Que te griten en tu área de trabajo, diciéndote que no haces bien las cosas, que están mal todo, que todo lo que tú haces lo haces mal, cuando están bien las cosas. O sea, como que te echan la culpa de una área que no te compete y que te digan, no, que tú tienes que, también que tienes que limpiarla, que tienes que hacer esto, y te hacen llamado de atención injustificadamente. Ya, ese tipo de acosos son acosos laborales verbales, porque está desacreditando su buen nombre. Y le están gritando, le están insultando, le están humillando en delante de otros. Entonces, ese es acoso laboral verbal. Angélica, ejemplo de un Ya. acoso laboral psicológico. Buenas noches, de abogado. A ver, eh, un ejemplo podría ser que, no sé, la encargada del área o el jefe sea demasiado grosero o por cualquier cosa empiece a gritar y esto provoque que las personas o el equipo de trabajo al cual él se está dirigiendo se atemoricen o empiecen a sentir inseguridad y ese tipo de cosas. Francesca, no. Francesca, ejemplo de acoso laboral psicológico. Puede ser también quizá el hecho de que les oculten información para hacer un trabajo. Por ejemplo, el jefe dijo que tienes que hacer un informe de los trabajadores de esta área. Solo le dicen eso, pero realmente quería un informe con cargo, sueldo, de fecha de ingreso, etcétera, etcétera. O sea, Ya, para darles el pie, básicamente. ok, ya, ese tipo de acoso es un acoso laboral profesional. Cargarlos con tareas sin que me faciliten información, sobrecargarles de tareas excesivas o sin sentido también. Miriam, Esto será lo correcto, pero de pronto se me pasa por la mente que sea algún tipo de, no sé si la palabra es correcta, aislamiento, perfecto. de alguna manera no se la considere en reuniones, no se le asigne tareas o a esa persona se la tenga, digamos, rezagada, Ujú. puede ser. El acoso laboral psicológico es no hablar en contra de aquella persona, pero hacer lo posible para desprenderla del espacio laboral a aquella persona. Es decir, excluirle de reuniones, de capacitaciones, no convocar algunas actividades colectivas, ignorarle al trabajador por completo, no prestarle atención si es que a lo mejor él gusta intervenir en alguna dinámica, no tomarle en cuenta. Ese tipo de condiciones son afecciones psicológicas directas porque en definitiva no le permiten ni ser ni expresarse. Ahora, ¿han escuchado del acoso laboral sexual? ¿Alguien me puede dar un ejemplo? Nikki, ¿Cómo está, abogada? Buenas noches. buenas noches. Bueno, en este caso, no sé, intimidar a la otra persona o para beneficio de un jefe o algo, decirle al colaborador que tiene que colaborar dejándose tocar o alguna cosa así. Sí, puede ser un ejemplo aquello, el insinuarse, em,
tocar a una persona, no necesariamente tocar sus partes íntimas, sino sin su consentimiento, que le topen el brazo, le topen la mano, le topen el cuello, le topen la pierna, sea hombres, sea mujeres, viceversa. Abogado, una Ese, pregunta. claro, En este tema, ¿el acoso laboral sexual también puede ser verbal? Por ejemplo, que me incomode por escuchar supuesto, algún... Claro, insinuaciones de carácter sexual, o que me comentarios incomode o me obscenos. moleste. Exacto, esa es mi pregunta. ¿Eso también está dentro del acoso laboral sexual? Por supuesto, los comentarios obscenos, los comentarios con doble sentido, quizá tener alguna insinuación con ciertas partes de su cuerpo. eh, Perdón lo que voy a decir, ¿no? Pero, por ejemplo, que le digan, eh, tiene un corazón muy grande. Si han escuchado ese comentario, ¿verdad? Entonces, ese comentario tiene doble sentido y este se puede considerar un acoso laboral sexual. Insinuaciones, toques sin consentimiento, toparle sus extremidades, su cabeza, su cabello, sus brazos, sus ojos, absolutamente todo sin haber sido esto consensuado y aceptado. ¿Sí? Entonces, también se considera aquello. Ahora, ¿qué dice la ley en Ecuador sobre aquello? El Código de Trabajo y también en este caso la LOCEP, que es la ley para los funcionarios públicos, la ley de los servidores públicos, prohíben el acoso laboral bajo cualquier concepto, no hay justificación alguna. Y cuando ocurren este tipo de condiciones, lo primero que se realiza es el proceso administrativo, es decir, denunciar ante el Ministerio de Trabajo aquellas acciones que ustedes consideran que es acoso laboral. El Ministerio de Trabajo solicita de forma inmediata al inspector de trabajo que haga su visita técnica y que tenga contacto con la persona afectada. Obviamente, cuando nosotros eh, elevamos una denuncia por acoso laboral, vamos a tener que identificar quién fue la persona de quien hemos recibido este tipo de conductas y también, obviamente, la persona afectada. En casos graves, puede terminar su contrato de forma justificada y esta persona pedir una indemnización. Les escucho, chicos, ejemplos. ¿Qué para ustedes se consideraría un caso sumamente grave por el que sí se podría terminar un contrato de forma justificada y adicional vamos a pedir una indemnización? Nikki. Ay, abogada, ¿puede repetirme la pregunta? Es que se me entrecortó. Sí, claro. Vamos a poner un ejemplo en que vamos a identificar o poner un ejemplo de los casos graves en los que se puede terminar un contrato de forma justificada y pedir indemnización a consecuencia de un acoso laboral. En este caso podría ser por una violación. Correcto, podría ser una violación entre compañeros, entre inmediato superior y demás, cuando se perfeccione el acto y este podría pedir una indemnización. Otro ejemplo, Francesca. Por ejemplo, que pidan explícitamente el jefe pida favores sexuales para subir de cargo o subir el sueldo. ¿Ya? Sí, podría ser. Angélica. Angélica, le escucho. ¿Me puede repetir, Inge, por favor? No estamos atentos a clases, chicos, por favor. Estamos también valorando aquello, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo de casos graves por los que se pueda terminar un contrato de forma justificada y que se pueda pedir indemnización. Le escucho, Angélica. O sea, bueno, no sé,
si este es bien el ejemplo, pero por ejemplo en mi trabajo, em, creo que, bueno, no sé qué tipo de comentarios hubo entre un señor más antiguo y una persona nueva que ingresó junto conmigo a trabajar y creo que se habían dado hasta de golpes. A ver, el señor fue despedido y la chica creo que tenía oportunidad de quedarse a trabajar, pero no sé en qué términos quedarían, la verdad. No sé si ese podría ser un ejemplo. Usted dice que Creo por que agresiones físicas sí, entre... creo que el señor era como tipo acosador y le había agredido. Bueno, se agredieron físicamente, es lo que supieron manifestar. Y el señor fue despedido, pero a ella no tengo claro si tenía la duda de qué fue lo que pasó, la verdad no sé. Ok, sí podría ser las agresiones que generen lesión e incapacidad del uno al otro, ¿no? Brigitte, le escucho. Buenas noches. Doctora, podría ser, digamos, en toda empresa hay normas y reglamentos, ¿no? Entonces puede ser que mi gerente me obligue a hacer cosas que vayan en contra de esas normas y ese reglamento. ¿Podría ser eso? Por ejemplo, Qué sé yo, yo estoy encargada de cierta información en la que no puede salir de mi oficina. Y mi gerente, qué sé yo, me dice que se lo riegue a otra parte, digamos, a tesorería. ¿Puede ser así? no tanto, eso sería como un llamado de atención, porque finalmente es de carácter interno. O sea, puede ser controlado quizá con un llamado de atención o con una sanción. Pueden acarrearse sanciones pecuniarias dependiendo los reglamentos internos. Diego, un ejemplo. Estaba por Casos graves que preguntarle. puedan terminar un contrato de forma justificada y adicional a esto se pueda pedir indemnización. Yo le iba a poner un ejemplo, otro ejemplo. Claro. Y si es lo contrario, en un trabajo anterior había una chica simpática y ella comenzó, o sea, ella comenzó a los compañeros como a ofrecerse, a decirles, o sea, que a mí me gusta esto, comenzar sexual. Un día se me acerca así en el comedor y comenzó a conversar y que me gusta esto, y yo me quedé así como que, ¿qué pasó aquí? De ahí me dice, a mí me gusta que me regalen perfumes, me gusta esto, me gusta esto. Y comenzó a ofrecer como un servicio Ok. sexual. Ajá. Eso también vendría a ser como un acoso de la otra manera. Sí podría ser un acoso, pero en este caso no se perfeccionaría el vínculo laboral porque ella era una pasante. No, 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 trabajadora. Ah, Trabajadora le escuché dura. yo pasante. No, 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 pasante no, una compañera, una que trabaja. Por supuesto, claro. Y yo, Claro, cuando yo me eso quedé, es acoso laboral. cuando yo escuché eso, yo le seguí la pista, así, no llegaba. Cuando me salió una cifra, era más de lo que yo ganaba. Yo le dije, ya, le digo, deja consultarlo con la almohada. Me fui y le conversé. Y me dice, y me dijo, y al otro, resulta que a todo el mundo Les había o sea, dicho. Sí, eso se considera también acoso laboral. El que le pidan por servicios externos a lo que usted está realizando y encima de eso ejerza presión, cuando existe presión en cualquiera de las situaciones, en definitiva es acoso, cuando existe presión, porque otra cosa distinta es de que usted haya accedido a prestarse a este tipo de dinámicas, ¿no? Entonces, existe presión, existe acoso. Ahora, ¿qué hacer si estamos sufriendo acoso laboral? Lo primero, absolutamente todo debemos documentarlo. Por ejemplo, si es que existen correos electrónicos de hostigamiento, de humillación, de desacreditación a la persona, mediante correo electrónico, guardamos. Si existen mensajes, ojito con esto, chicos, muchísimo cuidado.
Los mensajes implican un elemento probatorio de alto valor, pero de baja complejidad si lo sabemos hacer bien. ¿Cómo perfeccionamos esto para podernos entender? Por lo general, todos nos comunicamos por WhatsApp hoy en día, ¿verdad? Y si un compañero de trabajo em, me escribe y me habla de forma obscena y yo considero que eso está atentando contra mi integridad y no me siento cómoda, por lo general yo suelo hacer capturas de pantalla, ¿verdad? Si está la captura de pantalla agendado con el nombre y apellido, con el apodo o cualquier nombre que sea, no puedo solicitar de que esa evidencia se pueda constituir como prueba. ¿Por qué? Porque debe estar el número detallado de la persona a quien me está escribiendo, porque el número telefónico ancla a la DINARDAP, a la Dirección Nacional del Registro de Datos Públicos. Y esta dirección lo que faculta es la información que corresponde o a quién responde ese número telefónico para que pueda ser explotada toda esa información. No sé si está claro, no sé si es que me hago entender. Pues en ese caso, si nosotros hacemos la captura, tendríamos que hacerle con el número del teléfono. O sea, como Correcto. para el nombre. Recuerdan que cuando recién nos escriben, por lo Ajá. general suele salir más 593 y el número telefónico. Debe estar guardado tal cual el número telefónico de la persona quien me está hostigando, de la persona quien está generando inestabilidad en el espacio laboral. Y todos los mensajes se van a ir guardando si realizamos capturas de pantalla. Otra de las cosas que podemos realizar, más allá de tener mensajes, de guardar correos, es tener testigos que en realidad aseveren las acciones que están ocurriendo dentro de los espacios de trabajo y que estos testigos también puedan justificar de forma concreta que en realidad está existiendo esta condición. Por ejemplo, tenemos un grupo de WhatsApp de colaboradores del trabajo y uno manda un sticker que sale mi cara y que en mi cara, en mi rostro, me pusieron como emojis estos cachitos de que brillan. Eso también constituye acoso laboral porque están tomando mi imagen a presión sin mi consentimiento y que a mí eso me genera incomodidad. ¿Les ha pasado a lo mejor? Sí, en los trabajos siempre pasa eso, pero Y para ustedes es muy normal, ¿no les molesta aquello? o sea, hay compañeros que normalmente se dedican a hacer eso y no he visto, no, o sea, no me he puesto con ese punto de vista. Que a todito Les hacen stickers y le demás. hacen stickers, sí. Una cosa es que ustedes lo vean como que es irrelevante, ¿no? Ya, maximicemos el ejemplo. Tenemos el sticker con nuestro rostro, están cachitos, y otro compañero responde en el grupo comentarios súper obscenos en relación al sticker. Y luego otro compañero secunda también aquello y emite otro tipo de comentarios con doble sentido y ofensivos. Y abajo, otro compañero también reacciona al mismo sticker, motivando aún más el desacreditar a esta persona y generar un espacio, un entorno de humillación. Ahí ya Este, cambia la cosa. este tipo de condiciones, correcto, este tipo de condiciones también deberían ser documentadas. Ahora, ¿cómo documento? ¿Cómo se les ocurre que podrían documentar este grupo mal dirigido y mal intencionado? Diego. Eh, sí, a mí hace años me pasó algo de bullying, me dijo que era, ¿no? El bullying Moving. laboral, Moving. ya, booming. Moving con Este, M. Moving. booming. Eso. A mí me pasó algo así como te estaba diciendo. Lo que yo hice en el momento era como una broma. Ya la broma ya pasó,
Salió y lo que usted está diciendo, que toditos comenzaron los otros compañeros, eran 5 compañeros, ya la broma más fuerte. Comenzaron más fuertes, más fuertes, más fuertes. Yo me acerqué al guardia, primero me acerqué al guardia y le dije, ¿sabes qué? Me retiro. No, no quiero, porque incluso yo fui como horas extras a trabajar. Me dijo, no, no te puedo abrir la puerta. Fui donde el supervisor. Al supervisor le dije, está pasando esta situación. No me siento cómodo. No me siento cómodo, está pasando esta situación. Sale y párales el carro. Y él, "No, ya, ponte a trabajar, lava la máquina y ponte a trabajar y no les pares bola". Me regresé nuevamente, seguían acosándome, seguían molestando, pasaron ya las bromas, comenzaron a ser más tono muy fuertes, se metieron con mi familia. Ups. Volví a regresar al guardia y le dije, Body, anote en la bitácora lo que está pasando. Él me dice, seguro, sí, por favor. Me dice, le digo, anótalo en la bitácora. Regresé a trabajar cuando en uno de esos ya se me burló, cogí el palo, estaba la cámara de frente. O sea, yo esperé que se ponga la cámara de frente, pero ya no aguanté más, ya exploté. Cogí el palo de escoba y se lo partí en la cabeza. Y se Ya. vinieron los 5 contra mí. O sea, en la cámara no se escuchó el audio, pero sí se vio que ellos se vinieron hacia mí. Cuando ya vieron la agresión, ya cuando ya el guardia ya vio la agresión, de que prácticamente nos pusimos a pelear ahí todos contra todos, bueno, los 4 contra mí. Ya se acercó, ya me abrió la puerta, ya me dijo, no, no sabes qué, ándate nomás. Fue un domingo donde no habían creadores, no había nada. Fue un domingo, salí, me sacaron. Me fui a la casa. El día lunes, me llamaron a Recursos Humanos, ¿qué pasó? Y yo ya les expliqué lo que pasó. Por la acción, o sea, lo que yo hice de que primero, antes de que yo agrediera, yo era la víctima, yo era el agredido, le digo. Le digo, y ustedes me van a sacar a mí, le digo. Esto no es justo, le digo. Y ellos revisaron los videos, revisaron la cámara, revisaron la bitácora, de lo que yo me acercaba a informarles. De Recursos Humanos me dice, mire, aquí en esta empresa es tolerancia. Van a salir todos, pero no puedo votar a 5 empleados porque me quedo sin trabajadores. En este caso, lo tengo que sacar a usted primero porque usted es como usted dice, usted es víctima y ellos pueden tomar represalias hacia usted. Habían partes oscuras en ese trabajo, en esa Ok. empresa. Pero eso sí, me dice, pero eso sí, nosotros le vamos, se podría decir, a comprar la renuncia. O sea, me pagaron todo. Me liquidaron, por eso no hice nada porque en un año de trabajo que iba a cumplir, me pagaron casi $5,000. Ujú. O sea, la liquidación, yo creo, o sea, asumo que estuvo bien, pues cuando fui a ver el cheque, yo asumía que me iban a dar $200, $300, cuando vi 3 cifras, calladito, cogí mi cheque y me fui, contento. De ahí yo le dije, sí, pero ¿y los agresores? Me dice, no, ellos también van a salir, pero a ellos no se les va a pagar como le estamos pagando a usted. Ellos sí van a firmar la renuncia por ese caso me pasó a mí de acoso, se podría decir. En definitiva, es un acoso bastante notorio. De hecho, usted podía haber interpuesto la denuncia correspondiente ante el Ministerio de Relaciones Laborales y al momento de usted haber sido agredido físicamente en su espacio de trabajo, indistintamente quién haya empezado la pelea, ¿no? Podía usted Claro. haber seguido un proceso judicial largo que también incluso le hubiese comprometido a la misma empresa a que le pueda indemnizar porque seguramente le generaron lesiones. Lesiones implica que me dejaron un poquito morado el ojo, que me duele el brazo, que no puedo escribir unos Mm, 2, 3 días. en ese caso fui yo el que los agredía a los otros. Por eso es Mm, que tampoco, lo que pasa es que tampoco no iba a pelear con 5 a mano limpia. Yo cogí la escoba, lo que se partió la escoba, se podría decir que, ah, mire, no sé cómo decirlo, se puede decir que fue con calma, porque lo primero que hice, como, ¿cómo es?
Lo primero que hice fue decirle al guardia para que anote en la bitácora lo que estaba pasando. Ok. Fui donde un supervisor que estaba en la oficina, le comuniqué al supervisor. Sí, como que yo dije, no, hablo con el de acá, si no me paran bolas, yo mismo resuelvo por mi cuenta. Ujú. De ahí, cuando ya comenzaron ya los insultos y las agresiones fuertes, fui donde el más fuerte, que sabía que me iba a pegar, y lo primero que hice fue lesionarlo para que no vaya. De ahí los otros, ya uno se puso a llorar y dijo, "Sigan votando, sigan votando". Entonces, después de que ya me vieron así, y el uno se puso, me van a votar, me van a votar, y el otro también. Y eso nos pasó. De ahí tengo entendido que me cogen como ejemplo ahí en las capacitaciones. Por ahí alguien me dijo que todavía me siguen poniendo los videos ¿Así? de lo que, de lo sé. Por ahí alguien me dice, oye, tú todavía sigues saliendo en los videos de lo que no deben de hacer en tu país. O sea, de hecho, no deberían hacer aquello, la verdad. Si es que a lo mejor tomaron los videos de la agresión que usted generó De y lo que pasó. recibió, de lo ocurrido, no deberían hacerlo porque no están teniendo imágenes digitales con su consentimiento, porque finalmente sale usted ahí y no en las mejores condiciones. Entonces, el Y ahí mismo. yo cómo podría saber, o sea, alguien me dijo, pero bueno, ya pasó ya. Han pasado algunos años también. Eso específicamente es el documentarlo. O sea, ¿cómo puede saberlo? La persona a quien le haya comentado este particular, eh, grabe en ese momento y sepa replicarlo el video, en este caso a usted que sale ahí. Es decir, llego a Ah, ya, guiar, ya, ya. sale en el video, le mando la evidencia y yo eso no pongo en conocimiento del Ministerio de Trabajo, sino pongo en conocimiento de la Fiscalía, porque están reproduciendo imágenes sin mi autorización. Y yo denunciaría es a la empresa, Mm, porque no, a ponerme en finalmente cuenta. su buen nombre está siendo desacreditado. Claro. Entonces, su imagen, su rostro, su buen nombre, su conducta intachable de buen ser humano está siendo infravalorada por estas imágenes que nadie sabe el trasfondo de qué fue lo que ocurrió. Entonces, si es que a lo mejor en algún momento le vuelven a comentar esta particularidad, yo en su lugar lo que sí haría es ponerlo en conocimiento de una autoridad competente, en este caso de la Fiscalía, con una evidencia correspondiente para que se elimine ese tipo de publicaciones, porque finalmente su buen nombre también gusta o percibe tener un derecho de indemnización porque está siendo vulnerada su condición. Claro. Entonces, Ya. sí le sugiero de que si es que puede usted tomar o evidenciar aquello, lo primero ir a un ente de diálogo pacífico, ¿no? Con la empresa. Y si es que aún así se reitera, ponerlo en conocimiento ante la fiscalía. ¿Sí? Listo. Gracias. Continuamos. Sobre las vacaciones y permisos. A ver, el derecho a las vacaciones es fundamental para garantizar el descanso físico de las personas y también el mental. Si bien es cierto, los trabajadores trabajamos en un periodo de entre 8, 9, incluso hasta 10 horas eh, sobre el día de trabajo y básicamente nosotros deberíamos tener un descanso continuo para poder disiparnos en nuestro ser. Pero durante el año nosotros tenemos un periodo de vacaciones que debe ser reconocido, es decir, nuestros días completamente libres. El trabajador puede solicitar permiso, sí, y hay casos excepcionales. ¿Cuáles son estos excepcionales? Enfermedad, fallecimientos de un familiar o un caso fortuito o fuerza mayor. Por ejemplo, yo tengo dos hijos y mi hijo me llamaron de la escuelita que tuvo un accidente, se cayó de las gradas y necesita que yo vaya y asista. Ese tipo de permisos están permitidos, ¿no? Un caso práctico como ejemplo, lo que lo refleja, ¿no? El trabajador ha estado laborando durante un año completo en una empresa y este mismo trabajador, al haber cumplido ya el año de prestación de servicios, tiene derecho a 15 días de vacaciones remuneradas en el sector privado.
y debe tomarlas en un periodo determinado. Es decir, para yo salir de vacaciones debo detallarlo con previos días mediante un correo electrónico o el mecanismo de notificación que ustedes manejen dentro de su reglamento interno y comunicar este particular. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el sector público? El sector público garantiza 30 días de vacaciones remuneradas porque ellos están regulados por la ley, por la LOCEP. Entonces, al estar regulados por la LOCEP, ellos garantizan o tienen el gozo de 30 días de vacaciones, eh, indistintamente por la actividad laboral que realicemos. Recuerdan que habíamos hablado que por qué existe esta diferencia de días de vacaciones y finalmente el servidor público muchas de las veces tiene incluso hasta menos eh, horas laborables que un trabajador del sector privado, es por el tema de la creación de cada una de las leyes orgánicas y las reformas que han sido nulas en el Código de Trabajo que deberían ser solicitadas de forma proporcional al mismo número de vacaciones que son para los servidores públicos. Ahora, décimos terceros y décimos cuartos sueldos. Décimos terceros y décimos cuartos sueldos son pagos adicionales que se realizan a los trabajadores en determinados momentos del año. La norma aplicable nos habla sobre el artículo 113 y 114 del Código de Trabajo. Establece que los trabajadores tienen derecho a recibir los sueldos adicionales que les había mencionado. Decimos terceros en diciembre y decimos cuartos en la región sierra en agosto. Por favor, chicos, aquí me ayudan. Las personas quienes viven en la región costa, ¿ustedes reciben el 14º sueldo en qué mes del año? Marzo, Ya. Marzo. Marzo. Recibimos este 14º sueldo en el mes de marzo en la región costa por el tema de la transición de años lectivos de los chicos, ¿no? De los que están estudiando. Entonces, estos sueldos se calculan proporcionalmente con base a los ingresos del trabajador durante el periodo de un año. Ahora, el 13º sueldo es una gratificación anual que se paga en diciembre y corresponde al pago proporcional al tiempo de trabajo sobre el año. Y el 14º sueldo es similar, pero se paga en este caso en marzo y en agosto, marzo en la costa y en la sierra en agosto. Estos pagos son de obligatoria entrega. Para los empleadores, deben generar estos pagos en beneficio de sus trabajadores, pero debe calcularse en base al total de los salarios percibidos por el trabajador durante el año de trabajo. Como está detallado el ejemplo, si un trabajador ha ganado $12,000 $12,000 anuales, el 13º sueldo será del 8.33 de su salario anual, es decir, $1,000. Y el 14º sueldo será la misma cantidad. Ahora bien, el cumplimiento de estas obligaciones laborales por parte de los empleadores es de mero y estricta ejecución, es decir, son fundamentales y son obligatorios para garantizar una relación laboral justa y a la vez equilibrada. Desde el pago de las utilidades, desde los fondos de reserva hasta la seguridad ocupacional y los sueldos adicionales, cada uno de estos aspectos están regulados en el Código de Trabajo. Esto tiene la finalidad de asegurar que los derechos de los trabajadores sean respetados y protegidos. Al conocer y al aplicar estas normas, es esencial tanto para los empleadores como para los trabajadores. En el marco legal, la finalidad de esto es tener una relación armónica y que exista una compensación justa a nuestro trabajo. Ahora, los 13º y 14º sueldos específicamente generan incentivos para los trabajadores durante ciertos meses
Y en estos que realizamos actividades, pues generamos ciertos gastos un poco más elevados. En la región costa, en el mes de marzo, seguramente están en los pendientes de las listas de útiles, de matrículas, uniformes y demás. Para los chicos que están para los familiares que tienen cargas familiares, valga la redundancia, y que están estudiando los chicos. Entonces, estos incentivos motivan a poder cubrir este tipo de gastos y el fin es ese, ¿no? El tener estos incentivos económicos, al igual que el diciembre, por el mismo mes y las eventualidades que existen en diciembre. Entonces, son incentivos que están regulados dentro del Código de Trabajo. ¿Sí? No sé si tenemos alguna duda, alguna inquietud. Chicos, quería conversar de ustedes sobre las actividades digitales que estamos realizando, puesto que estamos próximos ya a terminar nuestra parte teórica del curso. Tenemos ya todos cargadas las tareas que les había pedido sobre la marca personal. ¿Hay alguien que está todavía pendiente de poderlas subir? Diego, ¿hemos cargado ya la actividad? Sí, ya la pasé. Perfecto. Justamente yo le escribí el día de hoy por WhatsApp, porque en la tarde, bueno, en las 7 de la noche no me pude conectar a clases. Entonces yo le envié, pensé que iba a pasar el video temprano. No sé si te... Tenemos que cargarla también a la plataforma, chicos, por favor. Sí, las personas quienes me enviaron los enlaces por WhatsApp ya las he revisado, pero no se olviden, por favor, de cargarlas. La próxima clase, chicos, vamos a elaborar un contrato de trabajo y vamos a ver cuáles son los ítems necesarios que debemos considerar al elaborar un contrato de trabajo y al ser beneficiarios del mismo, ¿de acuerdo? Lo que sí voy a consultar si vamos a tener el día viernes clases por el tema del feriado. Yo les estaré comunicando a uno de sus compañeros para que puedan replicar el mensaje también, ¿sí? Contrato de Gracias, trabajo. profe. A lo mejor ya les dijeron si es que tienen ustedes que rendir algún examen. Desde Secretaría les manifestaron fechas tentativas. No, De Yo momento creo no. que eso, creo, o sea, eso es o sea, opcional del docente, ajá. nos dijo el profesor anterior. En mi caso, este es el Mientras que cuarto módulo. cumplamos con las tareas, las actividades, y eso es lo que dijo el docente anterior. Eso ya era opcional del docente. En mi caso, este es el cuarto módulo. Por ejemplo, en el módulo anterior, de eso, aprovechando el tema, también eso le quería consultar. Por ejemplo, en el primer módulo, la docente subía una actividad por semana y ella sí tomó un quiz, pero nos envió un cuestionario y ese cuestionario el quiz estaba elaborado en base al cuestionario que nos envió, pero todos los docentes no lo han manejado igual. Por ejemplo, en el módulo anterior, las actividades se desarrollaban en clase. Teníamos que Ujú. exponernos, armaban grupos, nos enviaban a sala y la participación era evaluada en clase. No hubo ninguna actividad y no hubo examen. En su caso, le hemos manejado 2 actividades por semana, entonces yo sí creo que es como dice el compañero Diego, ya depende cómo lo maneje el docente. En lo personal, porque no he recibido ningún correo de secretaría indicando de rendir a un examen o algo por el estilo. Y me dice, ¿cómo nos enteraríamos de tener clases el viernes? Por ejemplo, en el módulo pasado nos coincidió con 2 feriados y luego tuvimos esa complicación de que tuvimos que conectarnos entre semana y ya estábamos en su módulo. Y entonces fue bastante fuerte y como también teníamos actividades en el trabajo, penosamente perdí una clase porque ya yo me había organizado como para los 3 días y así. Entonces, ¿cómo lo podríamos saber, como para organizarnos con anticipación?
Yo lo que les enviaría es un mensajito por el grupo, donde que enviamos los enlaces para las clases virtuales. Les daría llegar un mensajito en el caso de no tener clases. Y si no les envío nada, pues seguramente nos mantendremos con el horario. La particularidad era esa, justo la que quería saber, cómo habían hecho ustedes porque coincidieron feriados anteriores en módulos pasados. Y claro, no quiero entorpecer tampoco su agenda, pero también me gustaría saber si es que ustedes van a poder asistir a la clase del día viernes, porque voy a hacer los distributivos de las exposiciones para la próxima semana. Entonces, eso sí es importante saberlo para podernos organizar de esta forma. El distributivo yo los haré llegar. Si es que tenemos clases el día viernes, pues el día viernes también. Pero con todo, déjenme yo consulto este particular en secretaría y yo les enviaría un mensajito por el grupo para que así todos estemos comunicados. ¿Les parece? Perfecto, Miss, gracias. Listo, chicos. Mañana a primera hora me pongo en contacto con secretaría y yo les haría llegar el mensajito, ¿sí? De mi parte, chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos, Dios mediante, la próxima clase. Gracias, Miss. Descansen. Descansen, chicos, pasen bien.